Ahora vamos a pasar a ver desde el punto de vista de las empresas y de los coaches cómo ha sido el año. Si queréis vais subiendo mientras voy presentando, ¿vale? 2020 es evidente que irá ligado al tema del coronavirus. Ha cambiado totalmente las prioridades de nuestras empresas, de nuestros trabajadores. La salud la hemos puesto en primer lugar. Las áreas de recursos humanos y de seguridad y salud laboral de las empresas han tenido más protagonismo que nunca, han tenido más trabajo que nunca y, por tanto, las actividades de la Fundación también han sido, las hemos centrado principalmente en estas áreas. Han copado casi el 80% de las actividades que hemos hecho. Hemos pedido que nos cuenten desde su punto de vista cómo lo han vivido, representación también como los responsables, ¿no?, de estas áreas y también como representación del resto de coach. Nos acompañan Rafa Mayorga, que es el responsable de promoción de la salud en el trabajo de Mutua Navarra, Miguel Ángel París, que es el responsable de seguridad y salud laboral de Rockwool, y Javier Oyoki, que es el director de recursos humanos de Geoalcali. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación. Haremos así un formato un poco conversación, ¿vale? Podéis ir interviniendo, ya sabéis, conforme queráis hablar y queráis aportar. Vamos a empezar, si os parece, dando un poco un repaso a cómo lo habéis vivido. Nosotros os hemos visto. A mí me ha impresionado especialmente la responsabilidad de los que estáis encargados de proteger la salud de los empleados de vuestras empresas, cómo habéis trabajado, como una actividad continua, sábados, domingos, a todas horas, compartiendo normativas, dudas, sufriendo, ¿no?, para intentar adaptaros lo máximo posible y lo más rápido a la situación. También en recursos humanos ha tenido que ser bien difícil el cambio organizativo de un día para otro, el teletrabajo, facilitar a la gente, y luego ha habido decisiones duras en las empresas que habéis tenido que comunicar. Entonces, un poco, si empezamos, ¿cómo lo habéis vivido? Empezamos. Sí, yo creo que cuando habláis os quitáis la mascarilla. Sí. Perfecto. Muy buenos días. Yo, antes de comenzar un poquito este debate, sí que me gustaría hacer un pequeño recuerdo, un recuerdo cariñoso a las cerca de más de 55.000 personas que han fallecido este año por consecuencia de esta maldita pandemia, de este maldito virus. Sí que me gustaría ir centrando un poco la cronología. El vídeo está muy bien, recoge un poco toda esa evolución, pero situémonos. El 17 de enero estábamos reunidos en un encuentro parecido a este. No podíamos intuir en absoluto lo que iba a venir unos meses posteriores. Si recordáis, fijaros, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara el SARS-CoV-2 como una situación de emergencia de salud pública. Empezamos a intuir que algo podía venir, sin embargo lo veíamos muy lejos. El 31 de enero surge el primer brote, el primer caso en España de esta enfermedad. Hasta el 9 de febrero no tenemos el segundo caso. El 12 de febrero, si recordáis, se clausura, no se convoca en Barcelona el famoso centro, el Mobile World Center, y todos pensamos, qué exageración, esto es una problemática exclusivamente de los chinos, es asiático. Aquí en principio no tenemos una cierta inquietud, quizá alguna empresa que ya tuviera desarrollos en la zona asiática pudiese tener una mayor inquietud o preocupación, pero pensábamos que esto era algo parecido a la gripe. Hasta el 19 de febrero es que cuando surge, los que sois aficionados al fútbol, aquel partido en Milán entre el Bérgamo y el Valencia, es cuando nos damos cuenta de la situación de Italia. Italia está preocupante. Tiene que pasar hasta el 1 de marzo, donde nos damos cuenta que en España empieza a haber más de 50 casos de contagio, el 1 de marzo. El 8 de marzo hay más de 500 casos y más de 13 muertos por el coronavirus. Llega el 11 de marzo y la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia mundial.
De ahí que surge el 13 de marzo, nuestro presidente de Gobierno declara, que publica el día 14, el estado de alerta, el estado de alarma, perdón, el estado de alarma. A partir de ahí, todo se quiebra, todas las esperanzas, todas las ilusiones, todos los proyectos se quiebran. Surge, y yo creo que de una manera muy generalizada, el miedo. Y el miedo es muy paralizante, el miedo no nos permite saber qué hacer. Y a partir de ahí sí que nos damos cuenta de que tenemos que afrontar una realidad muy dura a nivel de organizaciones y muy dura a nivel de personas para afrontar, para luchar contra algo que no era tan claramente visible como es un virus. A partir de ahí, ¿qué surge? Un abanico imposible de normativas diversas, un concepto de salud laboral, de salud pública, que se integra en el ámbito laboral, con lo cual nos generaba esta distorsión. ¿Qué tenemos que hacer las empresas para abordar una temática de índole laboral? ¿Cuáles son las medidas de acción? ¿Qué protocolos existen? Sí que realmente, y yo creo que hemos podido ver que había empresas que ya tenían ciertos planes de contingencia relacionados con la gripe o incluso con la gripe aviar que ya nos había amenazado en años anteriores, pero realmente no se sabía qué hacer. Yo creo que hay un papel, y si queréis ya vamos abriendo, un papel muy importante era contener ese miedo y llevarlo hacia una labor más proactiva. ¿Cómo podemos garantizar que los elementos esenciales, aquellas organizaciones que tenían que seguir manteniendo la actividad, pudieran acudir al trabajo de una manera segura y que las personas trasladaran ese miedo hacia una situación de control, que pudiéramos demostrar realmente que la situación es controlable? Como dice Rafa, el hecho la información, el exceso de información, la desinformación que se generó en esas fechas fue una losa para las empresas. Estábamos un lunes, tenías una legislación aprobada, publicada, habían pasado 2 días, cambiaba radicalmente y luego esa adaptación de las empresas continua en el que estamos permanentemente iba a decir, innovando, porque como dice Rafa, pues muchas empresas, sobre todo las grandes, teníamos planes de contingencia ya de los tiempos de la gripe aviar, que afortunadamente no llegaron a ponerse al 100% en marcha. Ahí estaba, teníamos una especie como de germen. Pero claro, esto vino como un tsunami y tuvimos que reinventarnos sobre la marcha. Y además, aparte de esto, llegó lo que comentas, el tema de empiezan las enfermedades en gran número, las muertes. Y ahí es donde yo creo que todos los que hemos estado, sobre todo en este ámbito, el tema de la salud laboral, los recursos humanos, hemos estado ahí un poco en el medio, dando soporte a las direcciones para garantizar, evidentemente, la salud de los trabajadores, pero también la continuidad del negocio, porque van ligadas ambas dos, pero sobre todo también con la gente, porque como dice, el miedo. Venía gente, en mi caso, imagino que pasa a mucha gente, venía gente con miedo por ellos de que me voy a morir, o sea, porque tenían enfermedades de tipo preocupante o vivían con gente mayor y calmar ese miedo pues representaba eso, pues una tarea, digamos, del día a día, aparte, además, de todo el tema de que sí inculcar a la gente lo del lavado de manos, cosas que hoy en día ya están como muy sabidas, pero que a la gente pues, le suena un poco como a chino. Yo creo que el año 2020 ha sido un año de adaptación y aprendizaje. Todos empezamos con mucha energía, además el 2020 es un número bonito, o sea, nos gustaba, ¿no? O sea, luego lo hemos acabado odiando todos, pero tenemos que reconocer que era un número bonito y que yo creo que animaba a hacer algo bonito durante este año, ¿no? Mis compañeros y yo, Iker Echarri y Miguel Ángel Ureña, en febrero estábamos trabajando en temas como las nuevas organizaciones, las nuevas formas de organización de las compañías, hablábamos del teletrabajo, de la flexibilidad laboral, estábamos hablando de cómo adaptar los espacios de trabajo de las oficinas para que fueran más productivos, hablábamos de digitalización, esos eran los temas que entonces estábamos tratando. Cuando llegó este tsunami,
pues no nos quedó otro remedio que adaptarnos. Las mesas de recursos humanos tenían que seguir funcionando porque eran importantes. Entonces cambiamos los formatos y cambiamos también los contenidos. El formato evidentemente fue online y los contenidos pues los adaptamos a la situación. Las primeras cosas que hicimos fue, como no podía ser de otra manera, pues hablamos de los ERTEs, de cómo teníamos que tratar todo el tema de los ERTEs. Y además también me acuerdo que hablábamos de una ley que hoy hace 3 meses además que se aprobó, que era la ley del teletrabajo, que en aquellos momentos todavía lo hablábamos como no sabíamos muy bien qué iba a pasar, y que luego bueno, se ha convertido en algo que nadie esperábamos que fuera lo que es. Es decir, estábamos esperando que nos diera soluciones a los problemas de teletrabajo que teníamos en aquellos momentos, ¿no? Eso fue en los inicios. Luego, posteriormente, cuando fue avanzando la pandemia, en las mesas lo que hicimos fue compartir entre nosotros cuáles eran las experiencias de qué es lo que estábamos haciendo cada uno para solucionar este tipo de problemas que nos venían encima como un tsunami. Y ahí aprendimos mucho, unos de otros, ¿no? De cómo estábamos solucionando cada uno en nuestras compañías esto que estaba pasando, ¿no? Y por último, cuando ya más o menos salimos del confinamiento, o sea, la última etapa de nuestras mesas de recursos humanos, trataron de, ¿y ahora cómo continuamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo seguimos? Es decir, en este campo de batalla que tenemos desolador, pues ¿cómo tenemos que responder desde el ámbito de recursos humanos a todo lo que nos queda en estos momentos, ¿no? Y básicamente yo creo que, yo lo resumo diciendo que ha sido un año fantástico, y perdonadme por la expresión, pero es que ha sido fantástico porque nos han obligado a salir de nuestra zona de confort de una manera brutal y hemos tenido que adaptarnos y aprender. Y creo que hemos aprendido mucho. Javier, a vosotros en seguridad, bueno, Javier ya... Uy, me quito que está muy alto. A vosotros, Javier ya ha comentado un poco cómo sucedió un poco en la mesa de recursos humanos el hecho de estar ya organizados en grupos. Yo creo que eso nos ha ayudado a poder reaccionar antes. Ya llevábamos 4 años trabajando los responsables de recursos humanos, los responsables de seguridad, de las diferentes áreas en grupos ya establecidos. ¿Cómo os ha ayudado a vosotros el hecho de pertenecer a estos grupos de trabajo? En el caso de la Mesa de Seguridad, Salud Laboral y Bienestar, el hecho de tener... Nosotros muchas veces presumimos de los integrantes de la mesa, porque son los que dan fortaleza a la mesa. Somos como una especie de gran familia, donde compartimos conocimiento, experiencia, y también nos damos apoyo moral, que este año hemos necesitado mucho. Porque claro, nosotros, como he dicho antes, estamos dando soporte a todo el mundo, pero ¿quién nos da soporte a nosotros? Entonces, digamos, un poco entre nosotros, hemos hecho mucha labor de soporte. Teníamos un grupo de WhatsApp, que ahora mismo estamos 60 y pico personas, que echaba fuego, porque es que no había salido cualquier legislación, modificación, criterio de inspección de trabajo, que no había pasado 10 minutos y ya estaba en el grupo. O sea, eso era brutal. Y luego, en cuanto a lo que son las mesas en sí, pues un poco como dice Javier, nosotros tenemos nuestra planificación para hablar de nuestros temas, de las empresas, la mejora de la seguridad. Viene esto y, como hemos visto en el vídeo, pues si el 15 de marzo se acabó el estado de emergencia, el 16 ya habíamos hecho una reunión específica vinculada a estos temas para hablar de nuestras experiencias, pues empresas que ya tenían implementados planes de contingencia, compartir lo que estaban haciendo con una gran generosidad con el resto de las mesas. Y eso, y hemos ido un poco, pues, entre, sobre todo las demandas. ¿Qué demandaban las empresas? ¿Qué demandaba la gente? Oye, mira, necesito información sobre pruebas diagnósticas, sobre sistemas de control, sobre uso de mascarillas, sobre proveedores. Pues ahí estábamos, un poco dándonos soporte, y de hecho, si este grupo ya era fuerte antes, yo creo que esto nos ha fortalecido aún más. Yo creo que además, no sé si se me oye, sí.
Creo además que no somos nada de manera individual, esa sensación de grupo, de estar rodeado con personas. Los valores nos dan las personas con las que convivimos y nos rodean, tanto en aspecto humano como en el aspecto profesional. Y yo creo que eso es lo que se han destacado en estas mesas. Tuvimos que tomar una decisión claramente proactiva. Había que hacer cosas, había que instrumentalizar, había que crear ciertos protocolos que no existían. Y qué mejor manera de desarrollarlos que compartiendo las experiencias. Eso nos da fuerza y unidad de equipo y es lo que más hemos podido vivir. Porque si recordáis, cuántas normas contradictorias, cuánta información y desinformación. Oye, hoy es bueno esto, mañana no, solo depende de ciertas cosas. Ha sido realmente un auténtico caos. Entonces, marcar un cierto rumbo y un rumbo sólido lo podíamos dar a través de cooperar y de colaborar en los mensajes y en los distintos niveles de conocimiento que teníamos los diversos técnicos. Eso, sin duda, que nos ha hecho fuertes. Yo, por mi parte, quería daros una imagen igual un poco jocosa, ¿no?, de lo que es un director o una directora de recursos humanos, ¿no?, en pandemia y fuera de la pandemia. Es decir, básicamente un directora de recursos humanos es un señor que amablemente está presionado por arriba por su director general y, por otra parte, es otro señor que está amablemente presionado por debajo por un comité de empresa. Con lo cual, la situación que tiene es como una especie de sándwich de presión, con lo cual el hecho de poder tener como unas espitas, unas salidas, unas ayudas, nos sirve mucho, ¿vale? El compartir con otras personas tus problemáticas, las experiencias, ¿no?, experiencias innovadoras o experiencias de lo que nos pasa todos los días, solo ese compartir ya nos ayuda mucho. Pero hay que tener en cuenta que la función de recursos humanos es una función transversal. Es decir, que da igual el tipo de empresa, da igual el tipo de sector, da igual si es grande o es pequeña. Al final, el factor humano, las personas, somos todas muy parecidas. Y el tratamiento, que quieras que no, lo das desde una perspectiva o de otra, también es muy, muy parecida, ¿no? Con lo cual, esas mesas, aunque son variopintas y son digamos, muy variadas desde el punto de vista de las personas que las formamos, al final el elemento común es para todos el mismo y las soluciones son todas muy parecidas. Con lo cual, las mesas son tremendamente útiles y tremendamente productivas. Y ya por último, al final hasta de lo malo se aprende, ¿no? Todo lo malo tiene su lado bueno. Yo creo que durante este año nos hemos visto obligados todos a poner una serie de medidas en nuestras empresas que nos han hecho ser más fuertes, más ágiles, más flexibles, más comunicativos, tener en cuenta mucho más a las personas. ¿Cuál creéis que es en vuestra área la lección aprendida? ¿Qué tiene que quedarse, ¿no? ¿Qué ha venido para quedarse de las cosas que hemos puesto? Javier, mismo, si quieres. Mira, yo creo que el año 2021 va a ser más de lo mismo. Es decir, con la diferencia de que hemos aprendido mucho y de que ya no nos coge por sorpresa. Pero yo creo que a pesar de que las vacunas efectivamente acelerarán este proceso, nos queda bastante rato de mascarillas y bastante rato de espacios de trabajo COVID, ¿no? Creo que eso va a ser el año 21. Pero centrándome en eso que preguntas, Elena, o sea, para mí hay tres cosas que me gustaría enfatizar y además que a mí personalmente me atraen especialmente. La primera de ellas es que estamos ya metidos en un mundo híbrido. Híbrido significa que lo presencial y lo virtual están trabajando al mismo momento, o sea, viven al mismo tiempo, ¿no? Y entonces lo que sí que observamos, y seguro que todos nosotros, muchos de nosotros nos sentimos identificados, es que en el mundo presencial nos movemos muy cómodos y nos sentimos muy bien y estamos seguros. Pero sin embargo en el mundo virtual nos sentimos mucho más torpes, nos faltan herramientas, no sabemos muy bien. Hemos avanzado mucho, sin ninguna duda, en este aspecto, ¿no? Pero yo creo que uno de los retos que tenemos desde el ámbito de recursos humanos es hacer que la gente sea ambivalente o ambipotente en ambos ámbitos. Es decir, que sea capaz de trabajar en el mundo presencial y en el mundo virtual al mismo nivel de productividad, con las mismas destrezas, ¿no? De hecho, nosotros, Iker nos hizo una presentación en una de las mesas de todas las herramientas virtuales que tenemos a nuestro servicio y fue un verdadero descubrimiento de cómo lo virtual
conociéndolo, incluso potencia lo presencial, ¿no? Eso es para mí una de las cosas importantes, buscar esta destreza en ambos mundos, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar mucho. Para mí la segunda cosa que me parece importante es el tema del liderazgo y la confianza. Una de las cosas que hemos visto es que nosotros estamos acostumbrados a liderar a nuestra gente cerca. Y cuando la hemos tenido que liderar de lejos, nos hemos sentido bastante incómodos muchos de nosotros, ¿no? Entonces a mí me parece que ese liderazgo de confianza, ese liderazgo de responsabilidad, de autonomía, tenemos que potenciarlo y tenemos que aprender a dirigir a nuestras personas en la distancia, ¿no? Ese es un avance importante. Y por último, la tercera cosa que a mí me gustaría, y ya la dejo en el cuadrilátero, ¿no?, para mis compañeros, porque es un tema de salud, es que esto está golpeando muy duro. Y no solo está golpeando muy duro, en el aspecto tanto personal como profesional, sino que es que nos está golpeando durante mucho tiempo. Y llega un momento en el que las personas están cansadas, cada vez más. Y entonces nos preocupamos mucho por la salud cada vez más, la seguridad y salud y bienestar de nuestros trabajadores. Pero es que hay una de las cosas que últimamente yo por lo menos lo he visto, y es que la salud mental de nuestra gente es muy importante que nos centremos en ella, porque si les ayudamos, ellos van a seguir estando más tranquilos, más productivos, serán más resilientes y tenemos que hacerles que vean el futuro pues, desde lo más positivo posible. Jo, Javier, me das pie para seguir en la línea. Sin duda, sin duda. Hemos llegado al momento donde la salud ha ocupado una posición estratégica. Que no decaiga, que no decaiga, que no, cuando superemos esta grave crisis de amplio espectro, que todavía la salud perdure, que se hable en los distintos comités, que esté en los órganos de decisión, que tengamos cultura de salud a todos los niveles, profesional e incluso personal, que prolifere una mayor educación para la salud, porque es uno de los grandes valores. Es decir, la salud es un valor estratégico. Y dentro de este abanico, esa salud mental. Todos estamos afectados por esta pandemia, en mayor o menor medida. Necesitamos herramientas, necesitamos recursos. Hay herramientas, hay recursos que se pueden implementar y que son necesarios. No perdamos la oportunidad de trabajar en salud mental ante esta circunstancia. Yo, reforzando el mensaje de ellos dos, este año la salud ha estado en la agenda de todas las empresas, que no se pierda, que siga estando en la agenda y sea un pilar estratégico de las empresas, sin más. Pues muchísimas gracias y espero que quien le corresponda pues haya tomado nota de esta última apreciación buena y de todo. Muchísimas gracias a los tres por esta participación y por todo el trabajo que hacéis, bueno, junto con el resto de coaches que vosotros habéis salido en representación. Muchísimas gracias.